Pues continuando con los temas que hemos estado viendo de nuestro libro, llegamos al tema 10 y hoy vamos a hablar sobre que Dios le habla a su pueblo. Y quiero comenzar leyendo permítame, quiero comenzar leyendo La cita bandera. la cita. Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón, vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Juan 8:47. Qué sentencia tan difícil, ¿no? Si hay algo que se ha manifestado en todo momento a través de la Biblia, es que Dios siempre le va a estar hablando a su pueblo. Y Dios ha hablado, no hay un capítulo de la Biblia donde no se muestre esas indicaciones o esa forma en que Dios se dirige a su pueblo constantemente. Y en este libro hay una sentencia que también es para nosotros. No nada más le habla a su pueblo. Dios en cualquier momento nos va a hablar a nosotros. Y nosotros también estamos obligados a escucharlo. Dice que es muy importante que estemos relacionando en cómo comprender y experimentar cuando Dios nos hable. Y esto lo tenemos que distinguir claramente, pero les voy a hacer una pregunta. Y perdón que esta parte la maneje con preguntas, pero ¿ustedes alguna vez han escuchado que Dios les habla? Quisiera escucharlos a ustedes para saber y para que todos identifiquemos que nos puede hablar de diferentes formas. ¿Quién quiere decir primero cuándo ha escuchado la voz de Dios o ha sentido que Dios le habla? O sea, Montones. Pues mi experiencia más audible, digo, en muchas ocasiones he sentido la voz de Dios, pero si tenemos que referirnos a un tema audible, yo tengo un momento muy específico en mi vida donde Dios me dijo, si tú sigues por ahí, todo va a cambiar. Así, literalmente esa es la frase que escuché. Yo no podría decir que la escuché en mis oídos. Yo creo que la escuché desde mi corazón y desde mi espíritu y era el Espíritu Santo hablando. Yo no podría decir que nadie puede escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo creo que sí sucede. A mí no me ha sucedido nunca audiblemente. Esta experiencia que yo les expreso es lo más cercano y literal. Así como lo dijo, sucedió. Bueno, entonces, se puede decir que una forma en la que Dios te habla es a través de entender un mensaje, se puede decir que a través de captar un mensaje que Él te está diciendo, digo, sin que se escuche la voz, ¿no? Sino entender en el contexto de lo que nos estás contando, saber que es Él, porque así lo sentiste. Sí, Ahora, claro, totalmente, sí, totalmente. ¿de qué otra forma? ¿De qué otra forma ustedes pueden decir que han escuchado a Dios? A través de sueños. ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño, tía, donde Dios le dice algo? Pues varias veces. Pero uno que nunca se me va a olvidar fue cuando Gibran estaba en la adolescencia, que estaba muy rebelde. Y pues el Señor me mostraba una mesa llena de frutas y verduras, así. La lechuga estaba fresca, hasta se le veían las gotitas de agua bien bonitas. Y había pues varias frutas, mango, a todo se le veía gotitas como de rocío, de que estaba tan fresco todo. Y de repente, crack, se partió la mesa en dos y toda así hacia adentro cayó toda la fruta por en medio de la mesa.
y se levantaron unos Transformers, de esos monos que estaban de moda en aquel entonces, y se volvió a juntar la mesa, pero en lugar de la fruta, estaban esas cosas ahí arriba. Y pues me quedé muy impresionada, yo supe que era de Dios. El Señor me estaba diciendo, porque no me lo dijo con palabras verdaderas, digo así audibles, pero cayó el mensaje en mi corazón. El Señor me dijo, yo te di lo mejor para que lo alimentaras. Y no se refería al alimento material, se refería al alimento espiritual. Y tú le estás dando esto. ¿Por qué? Pues porque pues, le compraba yo muchos juguetes y le alimenté toda esa fantasía en lugar de estarle dando lo que le debía de haber estado dando. Pues tratamos de corregir, ¿no? Tratamos de corregir, pero sí el Señor con eso me reprendió y me mostró por qué Gibran estaba tan rebelde y por qué Gibran no estaba asimilando, ¿verdad? Como la instrucción como debía de ser. ¿Alguien Sí, más? Dios te da señales. Dios te da señales definitivamente. A mí yo me acuerdo que también cuando yo trabajaba como dibujante en Bosque de Chegaray, yo vivía pues en la colonia industrial, o sea que era un buen tramo de camino. Y un buen día salí de trabajar, yo ya estaba yendo allá a Coyoacán en la comunidad carismática. Y un día estaba yo esperando el camión y se armó un aguacero tremendo y me tuve que meter abajo de un puente. Y mientras estaba abajo de ese puente, pues veía yo pasar a los coches y la gente y todo que iban a sus casas. Ya estaba anocheciendo. Y en ese momento, pues yo me puse a preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué va a ser de mi vida, no? En realidad, pues no termino de hacer algo completo como tú quisieras. Algún día iré a tener un coche, algún día iré a hacer algo que no sea andar viajando en camión y trabajando tan lejos. Y pues fue todo silencioso. Pasó el camión, me subí y me quedé pensando en eso. En aquella época andaba yo con una noviecilla que era nieta del obispo de Morelia. Entonces me invitó ella, precisamente a partir de ese día yo empecé con esa inquietud y decía yo, pues yo no puedo hacer nada. Entonces, sí sentía yo que en mi cabeza que me decía, vienen tiempos mejores y traje esa frasecita durante mucho tiempo. Y entonces esta muchacha me llevó a Coyoacán, muy, pues muy, a la fuerza. Pero yo ya tenía cierta comunicación con Dios sin conocerlo. Y cuando me llevó a Coyoacán, ahí conocí a un grupo de jóvenes. Y pues al poco tiempo esta chica y yo terminamos, pero yo me quedé en Coyoacán. Y me acuerdo que estaba yo en plena reunión con los jóvenes, cuando se acerca a mí un muchacho que era el pastor de los jóvenes y me dice, si tienes una preocupación, hermano, no te sientas mal, vas a ver que van a venir tiempos mejores. Y a partir de entonces, para mí mi vida empezó a cambiar, porque me empecé a reunir con los jóvenes, empecé a ir ya más frecuentemente, y al poco tiempo me invitaron a ser parte del equipo, y me invitaron a aceptar a Cristo en mi corazón y todo eso. Y a partir de entonces, para mí todo fue mejor, fue para arriba, para arriba, para arriba, dentro de una modestia, si ustedes quieren. Pero volvieron a orar por mí en el momento que yo me entregué a Cristo y volví a escuchar la palabra de que vienen tiempos mejores. Y de ahí no he parado. Y yo siempre he sentido que fue la voz de Dios, siempre. Entonces, Porque a pesar de todo, nunca he caminado para atrás. O sea, dentro de una modestia, hemos estado viviendo bien hasta la fecha como ya de viejo y pues siempre han venido tiempos mejores, siempre. bueno, entonces aquí tenemos identificadas tres formas. Una es
La que nos mencionaba Jaime, la que nos mencionaba la tía es a través de los sueños, y ahorita la que nos mencionaba el tío es a través de otra persona. Normalmente nosotros tenemos esta idea de que cuando Dios nos habla va a ser algo sorprendente, así gigantesco, como cuando le habló a Pablo, ¿no? Entonces, muchas veces Dios nos va a hablar de diferentes formas. ¿Alguna vez les ha pasado que están ustedes a punto de hacer algo malo y de repente se detienen y dicen, no, mejor no lo hago? ¿Les ha pasado? Sí. Ah, pues ese es el Espíritu Santo que les está hablando y les está diciendo, hey, tranquilos. Esa es otra forma. ¿O alguna vez les ha pasado que están orando por un problema o por algo que no puedan resolver y a los pocos minutos de que terminan de orar, se les ocurre una idea de cómo resolver el problema? Esa es la idea que Dios, eso es la forma en que Dios les está respondiendo cómo resolver. Y esas hay que estar muy atentos, porque Él siempre nos va a estar hablando de diferentes formas. Lo importante aquí es que nosotros sepamos identificar que eso viene de Él, que eso viene de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a hablar durante el desarrollo de este tema. No sé si alguien quiere comentar algo. No. Bueno, Dios nos habla de muchas formas, como nos dice Raúl, a través de muchas cosas, pero siempre está en comunicación con nosotros. No hay ningún momento en que nosotros los que ya conocemos a Dios, que esperamos en Él, que oramos, que pedimos, pues realmente todos somos personas que de alguna manera Dios nos ha hablado. ¿Sí? Alguien fue invitado, alguien fue llamado por teléfono, no sé, de alguna manera Dios nos habla. Y nosotros los que ya conocemos la palabra de Dios sabemos de qué manera podemos comunicarnos con Dios. Tenemos una Biblia y la podemos leer cuantas veces queramos. No quiere decir que Dios nos va a hablar por medio de la Biblia si no estamos dispuestos. Dios nos habla a través del Espíritu Santo por medio de la Biblia. A ver, otra vez, suegro, porque no entendí eso. Sí, Dios nos habla a través del Espíritu Santo por medio de la Biblia. Ajá. ¿Sí? O sea, yo cuando quiero, Sí, está bien. cuando yo le pregunto a Dios cosas, me revela por medio de la Biblia y yo sé que es el Espíritu Santo que está hablando, que me está hablando, y la revelación viene en la Biblia. O sea, el Espíritu Santo no me va a hablar con voz audible, me va a hablar por medio de la Biblia, ¿sí? Por medio de revelación. ¿Sí? ¿O estoy mal? No, sí, es que yo entendí otra cosa, pero sí, no, sí está bien. Es que la Biblia es dice el texto, y no me meto con un poquito la clase de Raúl, dice que tenemos la palabra profética más certera, que es la palabra de Dios. Claro. Sí, si no queremos abrir nuestro corazón a lo que es el poder de su palabra y lo que Él está diciendo a través de ella, pues aunque nos voltemos de cabeza y nos las venga a leer Billy Graham, pues no va a pasar nada, porque finalmente los que tienen que responder y escuchar la voz de Dios somos nosotros, que tenemos que abrir el oído. Perdón, cierro esto. Kevin, creo que querías comentar algo. Sí, bueno, rápidamente, igual, de una de las formas que, por ejemplo, yo he experimentado que Dios habla, o Dios me ha hablado, era exactamente por medio de la Biblia. Voy a resumirlo para no tardarme tanto. Cuando quedé en el poli, también quedé en una universidad aquí en Chiapas, en Tuxtla. De hecho, está como a 700 metros y podría ir caminando. Y le dije, Dios, ¿dónde quieres que esté? Me habló por medio de varias personas donde quería que estuviera, pero como que la que confirmó fue por medio de la Biblia. Y le dije, Dios, es que yo quiero que me hables por medio de la Biblia. Y en ese momento estaba leyendo Éxodo. Y yo de Dios, ¿cómo vas a confirmar por medio de Éxodo? No entiendo. Y ahí es como cuando vienen las dos partes, por medio de revelación del Espíritu Santo, como que me cayó el 20 y dije, es el Éxodo, se están yendo. Y yo creo que me tengo que ir. Entonces, ahí
resumidas cuentas, otra experiencia de cómo Dios, he escuchado la voz de Dios por medio o el Espíritu Santo hablándome por medio de la Biblia igual. Sí, y nosotros nos damos cuenta porque somos muy dados a veces a cuando queremos buscar la palabra de Dios, digo, una respuesta de Dios, en abrir la Biblia y abrirle la página que caiga. Y lees lo que dice ahí y no te gusta. No, esto no creo que sea lo que Dios tiene para mí. Y puedes pasártela buscando o leer toda la Biblia en ese momento y no vas a encontrar lo que Dios quiere para ti. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que Cristo nos dejó, porque dijo que no nos iba a dejar solos. Y por medio del Espíritu Santo es que nosotros tenemos la palabra de Dios. En veces anteriores, o sea, Dios le habló a Noé, como nos dice aquí el libro también. Dios le habló a Moisés por medio de una zarza. Yo no voy a esperar a que Dios me hable a mí por medio de una zarza, porque no hay un curso de cómo entender a las zarzas. Dios no me va a hablar por medio de otras cosas que no sean por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros leemos la Biblia, pero no oramos. Lo bonito es orar antes de leer la Biblia y pedirle al Señor que nos hable. Y créanme que cuando oramos antes de leer la Biblia, escuchas la palabra de Dios. No sé de qué forma, pero de alguna manera Dios te habla, porque te está hablando por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia dice que busquemos los mejores dones, pero también se nos aconseja pedir la ayuda del Espíritu Santo para saber de qué don nos vamos a trabajar. Dios nos va a hacer trabajar de diferentes formas, por eso nos habla todos los días, a cada momento. Dios tiene esa comunicación con nosotros como pueblo y pues ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender. El escuchar la voz de Dios es un reto. Yo creo que ahorita lo va a mencionar Raúl, pero hay un hecho cierto, como dice mi suegro, no podemos tomar la Biblia como el horóscopo de la revista en donde, a ver, abro en la página tal y a ver qué sale, ¿no? Dicen, aquí les voy a contar dos narrativas y algo muy interesante que nos va a retar en el conocimiento. Primero, es un chiste, dice que un hombre trató de hacer esto del horóscopo, de a ver, pongo mi dedo aquí a ver lo que salga. Dice que abrió la Biblia y dice, y entonces Judas se ahorcó y dijo, ay, no, esta palabra como que no es para mí. Dicen, voy a cambiar de hoja. Y entonces abrió en otra hoja y puso el dedo y leyó y dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, pues ahí no es un ejemplo como muy adecuado de utilizar la Biblia. Sin embargo, déjenme contarles un testimonio de Teo González. Teo González es un comediante que conoció a Cristo por un evangelio de los elders, de los evangelios, no es elder, no es cierto, de los... Hay un ministerio que regala Biblias a los hoteles en Estados Unidos, ahorita me acuerdo cómo se llama. De los Gedeones. Gracias, Gedeones, es correcto. Bueno, este hombre en un momento en su soledad, en su cuarto, tuvo uno de estos testamentos y estaba en una crisis de vida y él decía, Señor, háblame. Pero dice, yo quiero que me hables directo, que me hables concreto, que me hables a mí, que me hables por mi nombre. Y dice que abrió la Biblia, dice, y empecé a leer, el excelentísimo Teófilo. Empezó a leer el libro de Juan. Dice, y ahí estaba mi nombre. ¿Qué me queda como testimonio de la vida de este hombre? Es que Dios es que todo lo que hagamos y todo lo que digamos tenemos que filtrarlo por el hecho que Dios es soberano. Él se va a revelar como quiera. Salmos 18 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No nos van a revelar su nombre, pero nos van a decir que hay un Dios. Dios va a hablar muy poderosamente. Ya no le sigo porque si no corto lo que Raúl tiene que decirnos a continuación. No, de hecho mi suegro nos quería comentar algo. No. Perdón.
Yo no soy tu suegro. Ahora sí. No, pues no. Oh, ya hasta Dani eso es me como si quitaron fuera mi ahora. hija. Ya hasta eso me quitaron a mi yerno. Y eso No, no es compadre, palabra, suyo, se lo regalo todo. y eso no es palabra de Dios, ¿no? Bueno, están diciendo, pero no nomás es el oírlo de diferentes maneras, es también, yo creo que Dios habla a través de uno. Y tengo muy presente un hecho que pues algunos de ustedes los conocen, compadre, Gigi, Erika. Mi sobrino Rubén, cuando enfermó, tuvo un problema muy fuerte. El mismo día que se supo el diagnóstico, corrimos al hospital para verlo. Pues el diagnóstico era muy, muy grave. Y cuando llegamos a verlo, él estaba muy, muy impresionado. El respirar de él era muy malo. Yo nunca había visto a nadie con esa angustia y con esa manera de respirar que le vibraba el estómago y todo eso. Y yo siento que fueron más que nada las palabras que yo dije, no venían de mí, venían de más arriba. Y me acuerdo que le dije, hijo, no te preocupes, aquí vamos a estar y de que vas a salir bien. Y aquí vamos a estar todos los días hasta que salgas aquí. Y se cumplió. No era yo. Yo siento que no era yo el que estaba hablando. Estaba hablando el Espíritu Santo, Dios mismo. Eso es uno de los testimonios. Y una vez tuve que viajar, él estaba muy grave, lo daban ya desahuciado, tuvimos que viajar con un equipo de biólogos a La Paz, a California, y pues ya con el hecho de que estaba muy grave viajamos y estando allá, Vani iba a dar unas pláticas, iba a un evento. Y cuando nos avisaron que había pasado el médico y que pues ya era nomás de esperar el momento, y pues yo me quería venir. Y pedí a Dios que me orientara. ¿Qué hacía? Si me quedaba, no me quedaba. Me quedé abajo, todavía no le tocaba a Vani hablar. Me quedé abajo y en ese momento estaba un grupo y era en la universidad. Estaba un grupo de musical andina y me senté, había unas sillas y me senté yo mero adelante, todavía no llegaba nadie, me senté yo mero adelante y en ese momento empezaron a tocar y tocaron la melodía de el pájaro Chowí. Y sí le presté atención, pero más que nada lo que me llamó la atención de la canción es que me dice, hay una parte donde dice, y volando se alejó. Y me impresionó porque yo no le vi. Y como saben, mi sobrino es, van a saber que mi sobrino es piloto. Y cuando oí eso, dije, no, Dios, gracias. Gracias. Sé que él va a volver a volar. No vi, ni me abrió la mente para decir, ya va a volar, ya se va a ir. Sino que me abrió la mente para decir, va a volar. Y gracias a Dios, 3 meses después estaba volando como piloto. Y actualmente, pues, pero son cosas, primero es que
Y yo siento que no fui yo el que hablé cuando le dije. Me estaba dando la palabra para que expresara lo que Dios quiere. Eso es una de las cosas que tengo muy presentes y eso le doy muchas gracias a Dios. El libro nos menciona, digo que sí, son muchísimas las formas en las cuales Dios nos va a hablar. Y también nos habla de que Dios nos ha hablado en todo momento. Y hay un capítulo en específico que refiere a que hablaba hasta desde el Antiguo Testamento. Y las formas en que Él se manifestaba eran diferentes. Como, por ejemplo, menciona que se manifestaba a través de ángeles, visiones, sueños, a través de señales milagrosas y muchas otras formas. Lo importante de esta parte del libro es que hay que identificar que lo relevante, lo de importancia y lo que más interesa es el mensaje que él tiene y no la forma en la que lo recibes. Lo importante aquí es saber que él te está hablando sin importar cómo te llegue el mensaje. Y creo que todo lo que hemos estado hablando ahorita es aplicable en la actualidad, porque al final de cuentas, lo que Dios te quiere decir o lo que Dios te está diciendo importa más que cómo lo recibas. Tío, no sé si quieres comentar algo más. Dios dice que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. O sea, Dios siempre está buscando la manera de comunicarse con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy necios y queremos que Dios nos hable de la manera en que nosotros queremos. Y lo que nos falta es buscar verdaderamente tenemos que buscar la sustancia de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que hay algo rico en ese alimento que Dios nos da por medio de su palabra. Y es un alimento que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar seguridad y que nos va a ayudar a distinguir cuando Dios nos está hablando. ¿Sí? Sí, cierto, acá lo que leíste tú acá es muy interesante. Nos dice que Dios nos habla por medio de los ángeles, por medio de visiones, nos habla por medio del empleo del Urim y Tumim, nos habla por medio de acciones simbólicas y por un silbo apacible y señales milagrosas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto señales milagrosas? Mi compadre nos acaba de hablar de una. Y yo creo que todos tenemos una señal milagrosa por la cual nos ha hablado Dios. Dios nos va a hablar por medio de alguien. Una cosa sí es seguro, Dios no nos va a dejar. La salvación ya la tenemos. Ahora hay que aceptarla, hay que cuidarla y hay que escuchar la palabra de Dios por medio de la persona que venga. ¿Sí? En muchas ocasiones Dios nos va a hablar personalmente a cada uno de nosotros. En otras ocasiones nos va a hablar por medio de otras personas. Pero lo que nos va a encargar a nosotros, nos lo va a hablar en forma individual. Y ahí sí va a ser por medio de algún sueño, por medio de alguna revelación. Muchas veces nosotros tenemos un plan y no es ese el plan que Dios tiene para nosotros. Y nosotros estamos necios en querer hacer lo que Dios no nos ha puesto. ¿Sí? Una de las cosas importantes es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, cuál es verdaderamente su voluntad y cuál es la tarea que Él nos está encomendando. Somos muy dados a escoger nosotros lo que queremos, pero no es por ahí. Dios tiene un plan para nosotros y ese es el plan que nos va a ayudar a desarrollar y nosotros lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver. Pero siempre es en base a que aprendamos a escuchar la voz de Dios. No sabemos por qué parte ni por qué lugar nos va a llegar, pero juren lo que Dios nos va a hablar en un momento dado. Dice el libro que existe una clave para que nosotros podamos identificar el mensaje de Dios.
o bueno, identificar su voz, ¿no? Dice que esta clave únicamente la vamos a poder, o bueno, únicamente vamos a poder identificar que es palabra de Dios o que es mensaje de Dios cuando tenemos una relación íntima con Él. Y solo con base en esto, para nosotros va a ser más fácil identificar lo que de Él viene. Y yo realmente creo que esto es cierto. O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que podemos tener una relación íntima con Dios? ¿O cómo sabemos que tenemos una relación íntima con Dios? Todos los que estamos aquí hemos visto ejemplos de cómo Dios nos responde, cómo Dios está en nosotros y cómo sí las cosas vienen de Él. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos cada vez que terminamos una de nuestras reuniones? Pues hacemos una oración y aprovechamos para pedir por todo. Por salud, porque porque nos vaya bien o por lo que se nos haya ocurrido. Eso sí es fuerte, ¿no? ¿Y a cuántas de estas oraciones hemos recibido respuesta? Todas. A todas. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación íntima, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos atentos al llamado, podemos distinguir, o bueno, no sé cómo expresarlo, pero podemos sentir, creo que esa es la palabra correcta, cuando las cosas vienen de Él. No sé si ustedes tengan algo más que comentarnos referente a esto. Y perdonen que yo les esté preguntando acá si quieren comentar algo, porque es muy importante que ustedes nos expresen lo que sienten, lo que piensan, o nos den su testimonio. Tiene que ver con Pablo. Aquí está bien. Yo quiero comentar algo respecto a, digo, sí es muy importante, obviamente, sentir paz cuando creemos que el Señor nos está hablando, aunque tenemos que tener muy en cuenta que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, siempre cualquier palabra que recibamos a través de otra persona, a través de una profecía, a través de un sueño, a través de lo que sea, tiene que ser siempre filtrado a través de la palabra de Dios. Porque si algo se sale del consejo de Dios, de lo que la palabra de Dios dice, pues no viene de Dios, ¿no? O sea, jamás dice la Biblia que no podemos añadir ni quitar nada. O sea, Dios siempre nos va a hablar, nos va a dar una palabra a través de su palabra. Y toda la profecía o palabra de Dios o sueño que recibamos siempre va a estar, tiene que estar, es que no sé cómo decir, alineado, si podría decir la palabra. Dios confirma a través de su Y Dios, esa es la confirmación. Y obviamente la segunda o tercera confirmación puede ser que que se cumple esa palabra y todo eso, obviamente, ¿no? Pero siempre tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios, porque si no, imagínate, hay veces que podemos o nos hemos equivocado y creemos que sí Dios nos habló y nos da paz, y no, sí, pero el corazón del hombre es engañoso, por eso Dios dejó un documento, que es la palabra, para que podamos filtrar todo a través de eso, ¿no? Nada más. Pues sí. Por eso es que tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Si alguien te trajera un evangelio diferente al que te enseñaron tus padres, sea anatema. Y cuando habla de nuestros padres, no habla de nuestros padres carnales, habla de los padres antiguos, de los profetas, ¿sí? Entonces, sí es muy cierto eso de que tenemos que estar atentos de lo que es la palabra de Dios y cuidarnos de la lengua de los demás. Dios va a hablar directamente con nosotros cuando tenga algo que decirnos. Y las muestras las tenemos en cómo le habló a Moisés, Dios, y le habló a Noé, y Noé sabía qué tenía que hacer. Le habló a Moisés, y Moisés sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Los apóstoles conocieron de la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que Dios quería hacer, lo supieron por medio de Jesucristo. Nosotros estamos aprendiendo a oír la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, que fue lo que nos dejó Jesucristo para no dejarnos solos cuando Él se fue. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre ligados al Espíritu Santo para tratar de entender lo que Dios tiene para nosotros. Es la única forma.
Por eso es importante cuando alguien nos da un mensaje o cuando alguien nos dice, porque a mí me pasó en muchas ocasiones. Una vez me acuerdo que llegó una señora a la iglesia cuando estaba yo acá en el grupo de Nueva Vida, y me dice, traigo una palabra para usted, porque me dijeron que usted es el profeta de la iglesia. Y pues me quedé yo así, muy pensativo. ¿Qué profeta de la iglesia? A mí Dios no me ha dicho nunca que yo sea el profeta de la iglesia, ni he sentido esa inclinación. Es muy importante que nosotros todo lo filtremos a través de la Biblia y que verdaderamente estemos seguros de que es palabra de Dios. Y que no nos autonombremos de ninguna manera. Seamos simplemente llevadores de la palabra de Dios, buscadores de la palabra de Dios, y todas las demás cosas nos van a llegar por añadidura. Eso es normal. Pero acostumbrémonos que Dios nos habla todos los días. No va a haber un día en que Dios te deje descansar. Si un día Dios no te habla, es porque no sé qué estás haciendo. Quiere decir que no estás leyendo la Biblia, quiere decir que no estás orando al Espíritu Santo, quiere decir que no estás orando por los tuyos, no estás orando por tu iglesia. En fin, Dios nos tiene ocupados todo el tiempo. Aprendamos a reconocer lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere decir. Así es, suegro. Y algo importante también que considerar es que esto va a una... Hay una frase que dice el libro, aquí no hay paso 1, 2 y 3, ¿eh? O sea, no son recetas. Es una experiencia personal con Dios. Dice bien mi suegro, ¿qué está pasando? Pero pudiera ser que tuvieras una buena relación con Dios y no escucharas a Dios, ¿eh? Sí. O sea, a ver, cuando vienen los momentos de angustia, cuando vienen momentos, esos valles de sombra y de muerte, hay momentos que no vas a sentir a Dios, que no vas a escuchar su voz. Y entonces tu comunión con Dios va al siguiente paso, ya no es una emoción, es una convicción. O sea, imagínate a Pablo en medio del cepo, diciendo, ay, pues es que no siento a Dios. Pues no, pero me obligo a mí mismo a glorificarlo, porque mis circunstancias no modifican que Él es digno de ser alabado. Y por eso en medio de la cárcel ellos están alabando al Señor. Entonces sí es cierto, por un lado, que si no lo estás oyendo, aguas, pero también es muy cierto que pudiera que no lo sintieras porque a veces las circunstancias son intensas. Entonces, como el proceso del descubrimiento de quién es Dios y que Dios es Dios, va increciendo, va en aumento. Así vamos descubriendo como el enamoramiento. Primero nos gusta la niña, luego sentimos por la niña bonito, luego nos enamoramos de la niña, luego amamos a la niña, y luego cuando vivimos con la niña descubrimos sus errores y entonces decidimos amarle, no porque, no, o sea, no es una carga, sino va a una madurez más grande. Y ya luego conoces a la niña, y cuando conoces a la niña, hay algo que te lleva a un punto más elevado, donde ya no es un tema de que si siento o no siento, de que si discutimos porque no bajé la taza o porque no cerré el dentrífico. Es un asunto que va más profundo, más intenso, que ya no me mueven las circunstancias, ya no me mueven si me dio el café frío, ya no me mueven si yo no le contesté bien o le contesté mal. La relación de amor es una relación que es firme. Lo mismo pasa con la relación con Dios, con escuchar su voz. Ya no es si siento, creo, o me da paz o no me da paz. Yo sé lo que Dios dijo y yo sé hasta dónde Dios quiere que lleguemos, pero esa convicción, esa fe, es lo que dicen sobre, es una relación diaria, constante, que nos va a ir madurando, que nos va a dar experiencias para poder tomar decisiones fuertes en momentos claves. Y básicamente esta relación, como bien lo mencionas, se puede fundamentar o se puede sustentar con dos palabras: con paciencia y con obediencia. ¿Por qué paciencia? Bueno, muchas veces nosotros
estamos deseosos, ¿no? De escuchar la voz, de escuchar la respuesta, y a lo mejor no va a ser en ese momento, pero eso no significa que no te vaya a hablar. Simplemente hay que ser paciente y esperar el momento, saberlo identificar cuando Él te habla. Que en ese momento nos lleva a la segunda palabra que les decía, obediencia. Cuando Dios te habla y cuando Dios te pide algo, no es para ver si tú puedes hacerlo o si tú quieres hacerlo. Es para que lo hagas. Y eso nos lleva a lo que comentabas hace un rato, Jaime. Aguas cuando Dios te hable y no hagas caso. Porque en muchas ocasiones Dios nos va a pedir cosas y si nosotros no las hacemos, si nosotros vamos relegando lo que Él nos pide, en algún momento vamos a dejar de escucharlo. En algún momento vamos a dejar de sentir su presencia. Y eso sí está cañón. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de que cuando Él te hable, cuando no te esté hablando, ser paciente. Y cuando te hable, procurar hacer lo que te pide en ese momento. Y esa es una cuestión bien difícil, porque muchas veces las cosas que Él te va a pedir, quizás no compaginen con lo que tú estás haciendo en ese momento. Si compaginan, es una bendición. Y si no compaginan, también. Porque ahí es donde tú tienes que ¿cómo se llama? Que darle a Él lo que a Él le pertenece sin que importe en muchos casos lo que tú tengas planeado, ¿no? Y eso es algo bien complicado porque nuestra naturaleza humana siempre nos va a decir, ay, bueno, pero eso no es lo que yo quiero, ¿no? O eso no es lo que yo esperaba que me pidieras. Entonces, pues nada más hay que ser muy, muy cuidadosos en ese sentido. Tío, perdón, creo que te quita la palabra. No. Hay una cosa muy importante. Tenemos que aprender a ser pacientes. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. ¿Para cuándo? No sabemos. Nosotros a veces queremos apresurar las cosas que Dios tiene para nosotros y no tenemos esa paciencia de esperar. O sea, las cosas a veces no van a ser en el momento en que nosotros queramos, porque hay una cosa muy importante. Dios está viendo tu corazón y Dios está dando cuenta si ya adecuaste tu vida para la misión que Él te tiene impuesta o para el encargo que Él te va a dar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar eso? No sabemos. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar, pero no va a ser luego. Por más que le pidas a Dios que quieres hacer algo, que se te ocurrió que tienes algo muy bueno para llevar la palabra a Andorra, a China, donde sea, siempre lo importante es esperar el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, y eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Porque a veces nos gana la desesperancia y ahí es donde empezamos a hacer nosotros las cosas por nuestra propia cuenta. De esas personas me ha tocado conocer a muchos que se han quedado a mitad del camino porque pensaron que Dios ya se le había olvidado lo que ellos creyeron que era una promesa para lo que ellos creyeron que tenían que hacer. Dios es muy específico para escoger a las personas que van a hacer algo. Y no porque tengas una preparación grande, lo vemos en los apóstoles, lo vemos en toda la gente que ha trabajado para Dios. Toda la enseñanza la han ido recibiendo y cuando están listos, cuando ya han adecuado su vida, su corazón y todas sus cosas para atender el llamado de Dios, Dios se da cuenta de todo eso porque además Él ya te preparó. O sea, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Estamos dando pláticas, estamos teniendo una enseñanza cada semana, nos estamos preparando. ¿Cuándo te va a mandar Kevin a donde tú quieres? ¿Cuándo me va a mandar a mí o qué es lo que quiere para mí? Y siempre nos vamos a estar preguntando, ¿ya, Señor? ¿Ahora sí? Sí, es cierto, hay que ser latoso y hay que estarle tocando la puerta cada rato. Pero en el momento dado, eso nos tiene marcado, en ese momento vamos a empezar a hacer lo que Dios nos encomendó. Pero todo esto es paciencia. Puede durar años, meses, pero es cuestión de esperar.
¿Tú qué opinas, Jaime? Es un cambio de corazón, escuchar la voz. Me venía a la mente un testimonio que nos compartía Marco Barrientos un día en la escuela. Nos decía, en Amistad Cristiana se acostumbraba, después de la prédica, que el predicador y algunos líderes se pasaran en la plataforma y a dar consejería a los miembros de la iglesia que quisieran. Y nos platicaba de una mujer que todos los domingos iba con él a quejarse de su marido. Y marido borracho, ya saben, un personaje el tipo. Y la mujer iba una y otra vez a quejarse y a pedir oración, una y otra vez a quejarse y pedir. Y dijo Marco, dice, llegó un momento en que sí me harté, me fastidié. Y le dije, ¿sabe qué, hermana? Ya no quiero volver a verla dentro de 8 días. Váyase a orar y espere el cambio de parte de Dios. Espere la transformación, espere la respuesta de parte de Dios. Ya no hay nada más que hacer más que orar. Y así, el próximo domingo ya no volvió la mujer y el siguiente tampoco y el que sigue tampoco. Y por un buen rato desapareció esta mujer. Dice que un domingo estaba él dando la consejería como acostumbraban y se acercó una mujer, no la reconoció, es una mujer muy bien arreglada, se veía una mujer muy interesante. Dice, ella me preguntó, ¿se acuerda de mí? Y le dijo, no, la verdad es que no. Dice, yo soy la mujer que venía todos los domingos a hablar de los problemas que tenía con mi esposo. Y entonces le dijo él, vaya, su esposo ya cambió. Y le dijo a la mujer, no, mi esposo sigue siendo el mismo. La que cambié fui yo. El corazón que cambió fue el mío. La respuesta de Dios puede ser a veces un no. La respuesta de Dios puede ser una espera. La respuesta de Dios puede estar en un cambio de nosotros, no de la situación. Entonces, hay que ser, lo emocionante y lo padre de tener una relación con Dios es que nos hace sensibles y nos hace diestros para saber escucharla y atenderla y saber cuándo viene de Dios y cuándo no. A mí solamente me preocupa una cosa, se las comparto así. La verdad es que el apóstol Pablo expresó en muchas de sus cartas, y en una de ellas dice, porque hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. Un poco así fue el final del testimonio de la vida de Pablo, el decir, pues cuando yo iba a la derecha, Dios decía a la izquierda, y cuando yo iba a la izquierda, Dios decía a la derecha, y yo nunca pude atinarle pues con exactitud a lo que Dios quería, pero todo lo que hice, eso sí, todo lo que hice lo hice para Dios. Y aunque en muchas cosas me equivoqué, en todas Dios se glorificó. ¿Qué me deja? La tranquilidad y la paz de decir, bueno, pues es que Dios no está esperando que le atine, Dios está esperando que lo conozca. Dios no está esperando que nuestra respuesta de vida sea perfecta, si no, no hubiera provisto de la gracia para todos nosotros, si no fuéramos no solamente factibles, totalmente propensos a equivocarnos. Pues sí, yo creo que muchos de los que estamos aquí no estamos, porque al menos yo, no estoy porque yo desde muy joven hubiera querido dedicarme a la iglesia. La verdad es que pues no sé ni qué era, ¿no? Yo fui católico porque por tradición hice mi primera comunión, ahí hasta eso era católico cumplidito. Fui bautizado, fui confirmado, me hice mi primera comunión, iba al catecismo y todo eso, pero a ciencia cierta, pues era un platillo que no me satisfacía, nunca me satisfizo. La verdad es que en mi juventud fui muy desparramado, ¿sí? Yo abracé realmente a Cristo, pues por ahí cerca de los 30 años, y puedo decirles que nadie me engañó, llegué porque el Señor quiso que llegara, porque el Señor un día me mandó ahí, y créanme que cuando yo fui allá a esta iglesia,
pues a pesar de que yo de repente le oraba a Dios, como les dije que oré ese día abajo de un puente, yo no era muy de oración ni nada, porque yo era católico, yo más bien le oraba a la Virgencita de Guadalupe, porque eso sí, era yo ateo, pero era muy guadalupano. Y déjenme decirles que pues de la manera en que menos pensé fue que llegué a la iglesia, en el momento que menos pensé, y yo me pongo a pensar, pues así debe llegar, así llegó Pablo, en el momento que él menos pensaba, en el momento que él menos pensaba, recibió el llamado, y Dios le cerró y le abrió los ojos. Yo pienso que a mí me pasó lo mismo, Dios me cerró y me abrió los ojos, y cuando me di cuenta estaba yo, como dice la canción, en los brazos del pastor, y de ahí empezó mi vida dentro de la iglesia y me ha tocado hacer varias cosas. No sé hasta ahorita si Dios me va a tener para otra cosa más. Por lo pronto, pues bueno, estoy casado con mis hijos, mi esposita, y pues trato de hacer lo que Dios pone en mi camino. En algunas ocasiones he estado de rebelde, pero Dios se encarga de aplacarme. Yo creo que es cuestión de escuchar la voz de Dios y seguir adaptando mi vida a lo que Él quiere. Yo creo que es un llamado para todos nosotros, adaptar nuestra vida a lo que Dios quiere. No sabemos en qué momento nos va a decir, pues te necesito aquí, o ahí donde estás bien, nada más que quiero que hagas ahora esto y esto y esto. Y cada vez tenemos cosas nuevas que hacer aquí dentro de este grupo, y ustedes lo van a ver, no sé cuántos de ustedes a lo mejor algún día forman otro grupo en su casa, que sería lo ideal, que empezaran a formar grupitos en su casa también y dar una enseñanza, o dar estas mismas enseñanzas. Pero lo bonito de todo esto es que estemos seguros de que Dios nos está hablando a cada momento. No nos va a dejar. Dios sí nos necesita aquí abajo como nosotros lo necesitamos allá arriba. Escuchar la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios, eso es precioso. Y escuchar los regaños del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo es algo precioso, que lo vamos a ver reflejado también en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra vida diaria. ¿Qué opinas, Raúl? Bueno, ya escuchamos cómo Dios nos habla, ya escuchamos lo importante que es su mensaje y ya escuchamos que nosotros somos o estamos llamados a obedecer y a ser pacientes. Pero ¿qué sucede cuando Dios ya nos habla y nos dice que hagamos algo? ¿Ustedes creen que Él nos mande así como así a hacer lo que Él nos pide hacer? Hay un apartado del libro que dice, Dios ajusta su carácter con la misión que Él le asigna. Y esto es cierto, o sea, Dios no te va a mandar desprovisto y no te va a mandar a hacer algo para lo cual no lo puedas hacer o no le puedas funcionar. Y es entonces allí donde nosotros comenzamos a ver la obra de Dios, porque es cuando nosotros ajustamos nuestra vida a lo que Dios nos está pidiendo o nos está diciendo que debemos hacer. Y eso solo se llega a conocer a través de la experiencia y sobre la comunión que tengamos nosotros con Él. Y esto es una parte muy, ¿cómo decirlo? Muy normal, si así se quisiera decir, porque ¿cuántas veces no hemos visto personas que no están dispuestas, por ejemplo, a cambiar un juego de fútbol por congregarse? ¿O cuántas personas no están dispuestas a dejar de ir a ¿cómo se llama? A la fiesta del bautizo, en vez de hacer algo que Él te está pidiendo que hagas. Y eso es algo bien, bien complicado. Nosotros estamos siendo preparados, estamos de alguna forma siendo moldeados para que cuando Él nos pida hacer algo, nosotros respondamos. No sé si alguien quiere
comentar algo más con respecto a esto. Yo creo que también ahí, con respecto a lo que estabas diciendo, es precisamente donde se va a reflejar tu comunión con Dios, porque Él tiene ya preparado para ti un camino y un proceso para ese camino y cumplir ese propósito. Entonces, a medida que tú tengas esa comunión con Dios, va a ser más fácil para ti identificar la voz de Dios, porque Él te va a ir guiando en base a lo que Él mismo te ha dicho, en base a cómo ha llevado tu vida, en base hacia dónde te ha llevado a que vayas a cada paso, a cada camino. Ciertamente, como decía Jaime, pues iba a haber cosas en las que en nuestra naturaleza nos equivoquemos, cometamos errores, en nuestra misma necedad quizás o la terquedad nos haga irnos hacia un lado y momentáneamente apuntar hacia otro lado, pero la forma de identificar su voz de Dios es en esa intimidad. Dios siempre te va a ir llevando hacia el punto que Él te está marcando, no te va a desviar, vaya. Entonces esa va a ser como tu brújula, ¿no? De decir, bueno, si yo me mantengo bien en esa intimidad con Dios y de repente llega algo muy... Porque puede suceder que a veces el enemigo te ofrezca algo que sea muy llamativo para ti, que parezca bien, que no sea algo malo y que tú digas, híjole, ya Dios me bendijo. Pero si eso no concuerda con lo que Dios te está mostrando, con lo que hacia donde Dios te está llevando, aguas, ¿no? Ten cuidado ahí en ese punto, porque quizás eso, en vez de ser una bendición, te pueda alejar de Dios. Dígase de un trabajo, dígase de un cambio de residencia, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero sí hay que tener bien presente que lo principal es que tengas esa comunión con Dios, esa intimidad, para que eso te va a ayudar a que tu veleta vaya lo más derecho posible, independientemente de los errores que puedas cometer. En el libro hay ¿cómo decirlo? Un párrafo, una sentencia que es muy drástica, pero tiene razón, y dice que si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios en misiones, aunque sean pequeñas, pues no podemos esperar que Dios nos asigne cosas o misiones mayores, ¿no? Y esto va de la mano con lo que platicábamos hace un rato, con respecto a lo que decía Jaime, ¿no? Si decía Pablo, yo voy para la derecha y Dios me pide ir a la izquierda, y voy para la izquierda y Dios me pide ir a la derecha. Entonces, si no estamos dispuestos nosotros a hacer ese cambio de dirección o ese cambio de ruta, bueno, pues no podemos esperar que nos siga dando cosas importantes. Y eso, pues me lleva a una pregunta, ¿no? A veces, ¿será que Dios nos deje de hablar? ¿O será que nosotros dejemos de escuchar? ¿O ustedes creen que en algún momento Dios nos deje de hablar? No, nunca. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Yo siento que Dios nunca nos deja de hablar, porque yo siempre que fui católico, siempre busqué hacer el bien a los demás. De alguna manera yo escuchaba a Dios en la inquietud de lo que yo con buena voluntad tenía que hacer por otras personas. He procurado que toda mi vida sea así, entonces yo siento que Dios de alguna manera siempre me ha estado hablando, aun cuando yo no estuviera en el lugar correcto. Así como Pablo, que en un momento dado le ordenaba hacer cosas y yo estaba no desobediente, sino rebelde. Y hoy por hoy, que ya estoy en el lugar que Dios quiere, también me está enseñando cosas y estoy ayudando a hacer cosas que Dios quiere que haga. Lo único importante aquí es que lo que Dios te habla, que tú sientes en tu corazón, lo analices para ver si proviene de Él y no equivocarte. Y en un momento dado confundir que eso que te está mandando Dios, que puede ser tan maravilloso, no sea un engaño, sino que te esté hablando el que no debes escuchar. Entonces, con el corazón y con la mente, ¿sí? Pensar si es palabra de Dios, actuar inmediatamente, lo más pegado a lo correcto. Si en un momento dado sientes que eso que tú estás pensando hacer no es correcto,
hay que analizarlo, porque puede ser que Dios te esté mandando cosas que en un momento dado para el modo de vida que tienes no es cómodo, y sin embargo sí es palabra de Dios. Hay veces que tienes que cambiar completamente la ruta para seguir a Dios. Entonces, el único detalle es seguir con el corazón y con la mente, buscando hacer lo que Dios te pide, procurando no equivocarte. Eso es lo que yo opino. Totalmente cierto, Jerry. Yo nomás tengo una pregunta, Jerry. Sí. Es capciosa, amigo, ¿eh? A ver. Dices que eras rebelde, pero no desobediente. ¿Qué es la rebeldía, amigo? La rebeldía, yo marco este concepto de rebeldía que no sigo disciplinas. O sea, me cuesta trabajo seguir disciplinas. Mas, sin embargo, lo que yo siento que es lo correcto por indicación, llamémosle divina, lo hago. Ha habido cosas tan pequeñas y tan sencillas que, por ejemplo, vamos a comprar mi hija y yo unas tortas y encontramos unas personas y empiezo a hablar y como que Dios me dijera, sí, a ellos háblales. Nos ha sucedido 2 veces y creo que de alguna manera tratamos de cumplir lo que Dios nos pide, pero no siguiendo unas normas, sino de alguna manera, o sea, me falta mucho por ser el buen cristiano que quiere Dios, pero estoy en camino. No, y yo glorifico tu vida cristiana, nada más es, hablando del Jerry del pasado, era rebelde y por tanto y por ende, sí era desobediente, amigo, porque la rebeldía tiene como base la desobediencia. La rebeldía es no hacer lo que se le indica y es ir contra las reglas y es precioso y como dices, a veces la indicación de Dios nos va a causar una incomodidad y algo precioso de parte de Dios en aprender nuestra relación con Dios y ver qué tan compenetrados estamos, es que cuando esos momentos críticos, de veras son momentos que son críticos, que dices, híjole, es que si yo tengo que hacer esto, no voy a perder poco, voy a perder mucho, pero es lo que Dios quiere, y lo haces, y acto seguido no solamente sientes paz, sino ves milagros de Dios, porque tú dices, pierdo, pero Él nunca te deja con las manos vacías. No, o sea, esos momentos, amigo, son caricias de Dios de decirte, hijo mío, estás en mi corazón, y más que sentir pérdida, más que sentir dolor, uno experimenta una sensación de tanto gozo y tanta alegría que seguramente tú me entiendes perfectamente lo que te estoy diciendo, porque ni una, ni dos, ni tres, muchas veces tú ya lo estás y lo seguirás experimentando ahora en tu relación con Dios, que es obediente, que es sensible, que es amorosa y que es de fe. Sí, efectivamente. Has dado en el clavo. Me acordé de algo que nos dijiste una vez, Jaime. Que una vez nos comentaste que a veces tú le pedías las cosas a Samuel y Samuel no quería hacerlas, pero terminaba haciéndolas, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente cuáles fueron tus palabras. Y decías, es que yo le pido algo a Samuel. Que no obedecía al momento. ¿Mande? Que no obedecía al momento. Al momento, exacto, pero que terminaba haciendo las cosas. Yo más o menos identifiqué eso con lo de Jerry. Sí, algo así, amigo. Y aguas, ojo, maduros, el hacer las cosas no con un corazón obediente no es obediencia, no es obediencia. Aguas. O sea, ir balbuceando y refunfuñando y mugir. Les digo a mi hijo que tiene un espíritu de vaquita porque para todo lo que le pido muge. ¿No? Entonces, eso no es obediencia, pero es un trato de Dios, o sea, todos tenemos que ir aprendiendo a domar a la vaca, unos otros toros, otros más grandes, ya es otro caso, pero todos tenemos que aprender a domarlo y a decirle al Señor, sí, amén, y a donde quieras voy,
A Pedro se lo dijeron, tú ibas a donde querías y hacías lo que querías de joven, ahora de viejo vas a ir a donde no quieres y hacer lo que no quieres. Pero es un proceso de madurez. A mí me da risa cuando los jóvenes hablan de madurez porque no saben ni de lo que hablan. O sea, ellos creen que madurez es ser sofisticado y cool y saber decir cosas correctas. No, señores. Madurez es aprender a tener la experiencia de ser obediente y sensible a la voz de Dios y que nos lleve hasta donde quiera. Pero bueno, no hay problema, yo también fui joven y lo estoy aprendiendo. Y ahora a los 43 años sigo pensando que todavía soy en muchos casos el adolescente que muge. Y yo creo que en esa parte también a lo mejor Pablo se refería a esa parte en ese punto, ¿no? De no precisamente que físicamente se fuera al lado contrario de lo que Dios le marcaba, sino que a veces no estaba de acuerdo y bueno, quizás terminaba haciéndolo, pero a regañadientas, ¿no? Y es ahí el punto, ¿no? Pues tenemos el caso de Pedro. Pedro también. Exacto. A Pedro le costó mucho trabajo entrar en la disciplina. Sí. Y acuérdense todavía el último día cuando Jesús iba a ser entregado, él no lo quería dejar ir. Señor, yo te defiendo y etcétera, etcétera. Y dice, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces. Y ya Pedro, ya cuánto tiempo había estado caminando con el Señor. Ya lo había reconocido como, fue el único que lo reconoció como el Hijo de Dios. Y sin embargo falló a la hora de la hora. O sea, no estamos exentos de fallar. El problema es que nos quedemos en la falla. Por eso es que como tenemos que ajustar nuestro corazón, tenemos que ajustar nuestra vida a lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. Saber que pues ya no somos nosotros, sino es Cristo que vive en nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros ya. Y eso no quiere decir que no vayamos a fallar, vamos a fallar un montón de veces. Pero Dios va a tener la paciencia para levantarnos a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por eso. Sí. Pues ya para finalizar, quiero cerrar con esta parte. Las directivas de Dios siempre van a ser claras, o sea, siempre nos va a decir hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque Dios es personal y Él se quiere involucrar con nosotros de una manera muy íntima y siempre nos va a dar indicaciones claras. Si en algún momento ustedes creen, sienten o piensan que estas instrucciones por parte de Dios no son claras con respecto a algo que ustedes quieren o con respecto a algo en específico, oren y aprendan a ser pacientes. No hay de otra forma, porque no podemos intentar saltearnos o saltar esta relación que tenemos con Él para ocuparse y empezar a hacer cosas que no nos ha pedido. Con esto quiero finalizar. Pues sí. Sí, decía Fanny, ahorita que decías, primo, dice, sí es Dios, claro, y cuando habla, digo, sí, hija, o sea, cuando Dios habla, es muy claro. Le digo, el tema y el punto, y lo que hemos tratado toda la clase es aprender a escuchar esas directrices de parte de Dios. O sea, pero ya que una vez que has escuchado la voz de Dios, la dirección, la orden, el mandamiento de Dios, que jamás te va a dar una sugerencia, son muy claras, no hay nada de grises, no hay nada de que, ay, pues es que a lo mejor sí quiere, o sea, si Dios te dijo que es por ahí y estás seguro que es la voz de Dios, tú vas a tener que dar los pasos y creerle a Dios y es un reto de fe, señores, y como dijo la palabra clave, Raúl, es personal, y en el punto de personal puede que te tengas que confrontar con otras gentes, incluso brothers, que te van a decir, no, lo que tú estás haciendo, diciendo, estás loco. Te voy a poner un ejemplo chistoso. Chistoso porque lo voy a mencionar yo. Hoy por hoy, una de las iglesias modernas más grandes en México se llama Semilla de Mostaza. Y uno de los pastores que tiene la comunidad
más grande de esta comunidad de Semilla de Mostaza, porque son muchas, es el pastor Fermín Caballero, o como muchos lo conocen, Fermín Cuarto. Bueno, Fermín, cuando se hizo novio de su novia, que su novia era cristiana, Fermín era miembro del grupo Control Machete y se drogaba y se alcoholizaba y era un despapalle su vida. Y estaban en el auge máximo de Control Machete. Y Dios le mostró a su esposa que él era su pareja y que se tenía que casar y que se iba a casar con él. Y le llenó de amor por él. Pero la chava era cristiana y el cuate era un perverso, literalmente, perverso. Y en contra de las opiniones de su familia, de sus pastores, de sus amigos, ella le creyó a Dios. Y el resultado es que un tiempo muy largo, Fermín se convierte. Y después, no un tiempo muy largo, él es tan drástico en su decisión por Cristo que cambia su residencia, se va de Monterrey y se va a vivir a Cuernavaca para estar cerca del pastor Héctor. Así, para aprender. Así de drástico fue el chavo, así de drástico. Y hoy por hoy es un gran maestro de la Biblia y es un pastor que tiene una comunidad que él está cuidando, señores. A ver, díganme, ¿cómo le hacemos ahí? Dios le habló a la chava y es un reto. Entonces, Dios sí es muy personal y Dios sí es muy específico. Si estás tratando de imponer tu locura, pues vas a vivir pérdida. Pero si tienes una comunión con Dios y Dios te está diciendo que es por ahí, pues podrán decir misa lo que quieran todo mundo. Si Dios te guía, Dios te respalda. Termino con esto. El pastor Eliud nos dice muchas veces, yo hablo con la gente y le aconsejo, pero ya que la gente me dice, Dios me dijo, en ese momento automáticamente yo me callo la boca y les digo, pues haz lo que Dios te dijo. ¿Qué me vienes a decir a mí? Si Dios te dijo, pues yo ya, ¿qué consejo te puedo dar si Dios ya te habló? Pero ¿estás seguro? Tienes que estar seguro que es Dios el que te está hablando. Entonces, es un tema fuerte. Pues sí. Y Dios nos quiere de tiempo completo. Dios no quiere medias tintas de nosotros. Así que yo también termino con esto. La palabra de Dios es muy clara cuando habla al respecto. En Apocalipsis, cuando dice, yo sé lo que vales, no eres ni frío ni caliente. Y porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Más claro, ni el agua. Dios quiere una entrega completa de nosotros, en todos los aspectos. Y Dios quiere que cuando estemos ya listos, Él nos diga ya en este momento, en ese momento. Por eso nos pide ajustar nuestras vidas, ajustar nuestros tiempos y ajustar nuestras circunstancias. Así que pues tomemos en cuenta, Dios nos habla, nos sigue hablando y nunca ha dejado de hablarnos. En todo momento está hablando. Si algún día usted piensa que porque le está yendo mal y todo, Dios no lo está escuchando, más bien es usted el que no está escuchando a Dios. Dios siempre está hablando. Nosotros somos los que a veces nos hacemos socarrones y no lo escuchamos. Así que pues no estamos jugando a las canicas. Dios es bueno. Así es, Sor. Muy bien dicho. Fuerte, pero cierto. Acá, ¿no? Familia, ¿alguien más quiere comentar algo antes de que preguntemos cómo van las respuestas de oración y si alguien tiene peticiones? ¿Alguien quiere comentar algo del estudio? Ahora sí, ya se escucha. Bueno, pues yo coincido en muchas cosas y pues la verdad para mí todo esto reafirma, ¿no? Y me da la luz de que sí estoy yendo en buena dirección. A veces no sé expresar bien o no sé decir las cosas como las siento o como las pienso, pero sí es cierto de que Dios nos habla
sí es cierto, de alguna u otra forma siempre vemos sus respuestas. Y yo lo que siempre digo es que tengo varios años que soy cristiana y a lo mejor no me he involucrado tanto en algunas cosas, por eso a veces me siento medio perdida, ¿no? Como en la iglesia que estuve muchos años, en estar ahí haciendo, pues, ahí involucrarme más en las acciones de la iglesia, ¿no? Pero sí yo, bueno, todos estos años siempre he sentido su voz, su palabra. Me hablaron de él antes de que yo ya lo aceptara. 10 años antes me había hablado mi hermana, yo no lo tomé en cuenta después. Por mi hijo, me habló una persona que era atea completamente de un programa y yo fui la única que así, como si me hubieran dicho es para ti, me empecé a conectar todos los días a las 9 de la noche y de ahí, ahora sí que ahí sentí la voz de su llamado y y ahí empecé yo a ir a la iglesia, a congregarme, a leer la Biblia, que al principio uno quiere que todo el mundo le crea y convencer a todo el mundo y estudiar y estudiar. Y ya, pues bueno, luego te dan tus dones, ¿no? Pero yo sí siento que ese fue su llamado de él a mí, porque, bueno, la que me habló de eso y ya mi hermana me había hablado y muchas veces y yo no. Fue una persona que era atea y la que hasta la fecha sigue siendo así como que católica, de esas católicas ateas, porque no tiene, no hace nada de lo que pues su religión le pide y y por eso sí, yo de ahí jamás me han pasado muchas cosas y he visto su amor, su respuesta y jamás en la vida, a pesar de todo lo que me ha pasado, ninguna vez he retrocedido, he dicho no me escuchó, no me oyó, Dios ya no me quiere y he pasado por cosas muy duras y sin embargo yo siempre les digo, así lo quiso él y tengo que aceptarlo. Y me dicen, ay, cómo has podido aguantar tantas cosas? Pues porque estoy con Dios y Dios está conmigo, porque Él está conmigo, pero pues ya pasó, eso es lo que me tocaba vivir, pero miren, estoy paradita, Él siempre me levanta, nunca me ha dejado, por eso es que jamás ni en ninguno de mis peores momentos he renegado, he dicho ya me abandonó, no. Yo creo que es cuando más cerca lo siento. Por eso no me desplomo ni reniego. Muchas cosas que luego veo y que la gente lo hace o me dice. Por eso sí, sé que él esa vez me habló y sentí su voz y de ahí jamás ya no me solté. Y al día de hoy, siempre lo siento cerca de mí y a veces sí soy desobediente, yo creo que por eso sí me falta un poquito más de obediencia y como tú dices, la obediencia lleva a hacer a tener disciplina, obedecer en cuanto a él, en lo que lo pide, que nos pide oír su palabra, evangelizar, y es ahí donde sí, a veces me gana, a veces como decían, es que el diablito te hace que te dé sueño cuando lees la Biblia y antes no me pasaba, me pasa, ahora siento que es porque ya estoy más grande, pero todo lo que yo oigo a veces no hablo porque a veces sí no me sale, pero gracias a ustedes pues sí, a estas, ahorita lo que estamos llevando a esto, pues otras veces me hubiera yo retirado, pero no, con todo y que a veces siento que estoy abajo de los conocimientos o de poder expresarme, yo sé esto que me va a servir para mí, que me está sirviendo, y entonces que voy a crecer un poco más,
y que me está sirviendo mucho, ¿no? Entonces ya me quité eso de que yo no sé, yo no puedo, yo no me sé expresar, yo no sé esto, o me da pena. Y espero que me sigan aquí, considerando en el grupo, aunque no sea de mucha aportación. Muchas gracias. Lupita, sí eres de mucha aportación, sí eres de mucha bendición, y yo parte de las peticiones de oración que yo voy a poner hoy es que Dios abra tus ojos a esta verdad que te estoy diciendo, porque dice la Biblia que nadie debemos de tener mayor opinión, pero ni menor de quienes somos. Y tú eres una bendición, amiga, con lo que haces, con lo que dices, y no eres poca cosa. Eres una gran, gran bendición. Gracias a Dios por tu vida. Sale, vamos a abrir nuestro tiempo para si hay peticiones de oración. Yo ya expresé una. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración? ¿O algún testimonio de algo que Dios ya haya respondido? Por las elecciones. Seguimos orando porque yo ¿sabe qué? Yo oro porque la gente salga a votar, porque es nuestra responsabilidad. Ya lo que pase está en la soberanía de Dios y a Dios no se le sale de control las cosas. Sí, eso sí. Pero yo sí estoy orando mucho porque la gente ejerza el derecho, porque es un acto de obediencia. Que es toque un acto de muchos obediencia. corazones. Eso es lo que... Bueno, ya que estamos en eso, yo sí quisiera pedir algo. La mayoría conoce a mi hermano, y no se quiere ir a vacunar porque no quiere hacer cola. Ay, Beto. Entonces... ¿Qué la tiene muy bonita la cola o cómo? Pues a lo mejor sí, pero no quiere ir a hacer cola, a perder el tiempo según él. Entonces ya hablé pues ya le puse lo que pues debe de ser, sin regañar ni nada. No se me salió nada malo. Pero entonces sí quiero pedir para que a él y a su esposa le den ese entendimiento de que pues deben de ir. Claro, totalmente. Miren, no, dijera un doctor que, de los muchos doctores que oí, el doctor que diga que sabe qué está pasando ahora y con esto, miente. Nadie sabe nada. Todo es prueba y error. Pero lo poco que sabemos y lo que podemos luchar contra este bichito es bueno y sirve. Yo te diría que le compartieras esto, prima. Nosotros hemos pasado y ustedes han estado orando por nosotros el bichito y la verdad a mí me trató muy mal. Pero en realidad en la casa el punto más alarmante era la abuela, una mujer con hipertensión, con diabetes, con un corazón el doble de grande de lo que cualquiera tiene, con 76 años de edad, y empezó a tener problemas. La verdad, dijimos, no la va a hacer. Creemos que no minimizamos el hecho o cambiamos el hecho de que fue Dios, pero creemos que la mano de Dios nos dirigió a llevarla a vacunar, que tenía su segunda vacuna, que ya llevaba 15 días vacunada de la segunda vacuna, y estos elementos fueron los que Dios utilizó para que solamente tuviera un cuadro de 24 horas de COVID, y se acabó el problema. Y se encuentra ella bien, con salud, sin problema, estable. Entonces, pues yo los animo a que le crean a Dios y yo les animo a que tomen el testimonio. Si les inspira, está padrísimo. Yo procuraré vacunarme ahora que los ancianos de 40 ya nos vamos a vacunar. Y sí, claro. Y si alguien me pregunta, ¿la vendes y le crees? Claro que sí. Y si le puede decir a alguien que no quiere hacerlo, animarlo a sí, dale. ¿Puedo sí, opinar? Sí, primo. Sí, Gerard.
Yo honestamente tenía un poco de temor porque he escuchado que a muchas personas les hace reacción y que les duele aquí, que les duele allá, que se pasaron 3 días acostados después de la segunda toma. Yo lo único que pensé es que ahí sí obedecí, ¿verdad? Que en primer lugar, yo por la edad, afortunadamente no estoy enfermo, pero por la edad soy un foco de infección. Y tengo una responsabilidad para con mi hija en casa y para con mis compañeros de trabajo. O sea, a lo mejor Dios me está protegiendo y no necesito la vacuna, pero por compromiso y responsabilidad para las gentes con las que convivo, para que ellos tengan la tranquilidad y para que también ellos hagan lo correcto, que en este caso pues sí obedecí, es por lo que me vacuné. Nada más me dio un pequeño dolor de cabeza, siento que ya salí, cumplí, y al fin y al cabo mi esperanza está en que Dios está conmigo. Así es, amigos, y oraremos por eso, pero ¿saben qué? Ahorita me vino a la mente una cosa. Esta cochinada, la cosa más horrible que nos está dejando es una enfermedad que se llama miedo, y lo compartía mi suegra en el estudio de las mujeres. Por favor, oremos porque no tengamos miedo. Si con convicción de fe no nos vamos a vacunar, pues que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que seamos prudentes, que seamos sabios en actuar, pero que no vivamos con miedo. Y si nos vamos a vacunar, también con la misma actitud, sin miedo, chicos, sin miedo y confiando, no siendo locos ni pues es que no sé la palabra, pero pues como ya me vacuné, pues ya me vale, ¿no? O si no me vacuné, pues porque no existe. No, seamos mesurados en todos los sentidos, cuidarnos a todos, pero no dejar bajo ninguna circunstancia que el miedo nos atrape, que el miedo nos encierre, que el miedo nos separe. Pero vamos a orar por Beto y la familia. Sí, prima. ¿Algo más? Que tengo una petición de oración. Tenemos lo de Beto. Fanny tiene una petición de oración. Que dice Fanny que no sabe hablar, que ya nada más sabe hablar en inglés. Fanny tiene la semana que entra el miércoles su examen para el ingreso de la carrera. Tiene pase automático, pero la carrera cuenta con muy pocos lugares para poder ser ocupados. Entonces sí hay una competencia en el sentido de nivel. Entonces, pues que le dé sabiduría y gracia para poder realizar este examen. ¿Alguien más? Hablando de exámenes y una oración por mi nieto también, por favor, que también va a presentar su examen la semana que entra. ¿Cómo se llama tu nieto? Rodrigo Caleb. Caleb, me encanta ese nombre. Sí, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Vamos a también, ¿qué día es tu examen, Lupita? El 11. Ok. Es que era esta semana, pero se los cambiaron, no se los recorrieron en el poli y va a ser ahora el 11, viernes 11. Viernes 11. Ok, perfecto. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Nobody? No, buenas noches. Hola. Buenas noches. Disculpa, voy llegando. Es que vengo fui a platicar con el pastor Efraín. Yo les pido oración. La semana pasada tampoco, porque estoy acompañando al pastor Efraín. Les pido oración porque ellos retomaron un grupo de alcohólicos anónimos con albergue. Entonces me pidieron de favor que los apoyaran, porque gracias a Dios yo tengo la experiencia en estas agrupaciones. Y ahorita fuimos a tomar un café a platicar porque quiere que yo me integre con el ministerio que Dios me dio para que los apoye ellos en el grupo. Pero yo le dije, vamos a ponerlo en oración, voy a hablar con el pastor Eliud y si el Señor lo decide,
Yo sé que Lío también lo va a decidir, ¿sí? Entonces sí me voy a integrar con ustedes, apoyarlos, pero ya sería de tiempo completo casi con ellos. Yo les pido oración por eso, porque el Señor manifiesta para ver y es lo que Él quiere que yo haga. Eso es todo, mis hermanos. Gracias. Ok, maravilloso, claro que sí, Checo. Vamos a poner en oración. Bien, ¿quién anda por ahí ya más? ¿Ya nadie más? Bueno, aprovechando que Gerard está en casa y no le duele la cabeza y voltea a ver ¿qué le volteas a ver a la hija si te estoy hablando yo? ¿Qué le volteas a ver a la hija si te estoy hablando yo? Que le diste en una de sus áreas donde se siente más frágil. Ah, pues a mí eso, ya viste que no me preocupa. Y tú me dijiste que eras un hombre obediente y sencillo. Pues órale, vámonos. Por favor, amigo, ayúdanos a orar por las peticiones. Te recuerdo, Estefanía su examen y Caleb su examen. Por la familia de Beto, por el tema de Beto y Linda, por el tema de la vacunación, que pide Erika que Dios abra su entendimiento y se animen a vacunarse. Por Lupita. No porque no tengan entendimiento, sino porque se animen a vacunarse. Por Sergio, por el tema de que Dios le dé sabiduría para saber si la dirección de Dios va hacia integrarse a este ministerio. Y creo que son todas. ¿Falta alguna? No. Falta alguna, no. Ay, por Lupita. Yo al final oro por Lupita. Pero arráncate, Sergio, y yo oro por Lupita. Las elecciones. Ay, perdóneme, suegra, sí tiene toda razón. Y porque Dios siga siendo soberano sobre México y sobre nuestras elecciones. Venga, Gerard. Dios Padre amoroso, buenas noches, Padre nuestro. Esta noche estamos todos reunidos agradeciéndote en primera mano por todo lo que tú nos permites aprender en estas sesiones. Gracias, Padre, porque nos permites que al estar reunidos estemos más en comunión contigo y aprendamos más de ti y sepamos valorar lo que tú nos enseñas. Te pido, Padre mío, por Fanny y Caleb, que están próximos a hacer su examen de admisión. Bríndales, por favor, la sabiduría y pon todas las cosas que se acomoden, tal como tú lo deseas, para que ellos continúen con su porvenir, tanto en lo cultural como en sus almas cerca de ti. Te pido por la familia de Beto, para que todos se animen a disciplinar, a obedecer que tenemos que vacunarnos para no ser nosotros motivo de contagio y para nuestra salud y la de los nuestros. Que tengan el alma en paz y que sepan que obedeciendo esto, de alguna manera, están favoreciendo su salud y favoreciendo la de las personas a su alrededor y la familia. Te pedimos también por Sergio, que le des la luz, que le muestres el camino si debe de tomar esa decisión y entregarse de lleno para ayudar a otros, a aquellos que de alguna manera están débiles en el aspecto de seguir tomando alcohol y que de alguna manera esto les hace daño. Que Sergio tenga en un momento dado la sabiduría y la entereza para dirigir y para acompañar a estas personas que necesitan saber de ti, Padre mío, para evitar seguir en ese error. Te pedimos también, Padre mío, que sigas siendo tú nuestro soberano, nuestra directriz, que les llenes el corazón y la mente a todos los mexicanos para que cumplamos con nuestra labor de ir a las elecciones y votar. No importa por quién voten, lo importante es que lo hagan para que de alguna manera cumplamos con esa disciplina. Al fin y al cabo ya sabemos que estando en tus manos, Padre mío, tú vas a ver por nuestro país y por todos nuestros compatriotas. Gracias, Padre, por escucharnos en esta noche. Te pedimos también por todos los que estamos aquí,
que por favor nos sigas dando tu luz y sigamos aprendiendo de ti, Padre mío. Te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Genial. Perfecto. No, precioso. Yo voy a terminar con una oración. Ahorita te dejo hablar, primo. Déjame terminar con una oración que me faltó Lupita y yo pedí orar por ella. Señor, yo te doy muchas gracias por Lupita, por la bendición que es ella como persona, Señor, pero también toda su familia, Señor. Gracias te doy, Dios, por la fe, por la disposición, por la sensibilidad, por la sencillez de corazón, Señor, que ella nos expresa en cada reunión, cada vez que nos reunimos, porque en ella nos alimenta, Señor, y nos muestra tu toque especial y tierno, Señor. Yo te doy gracias por el cuidado que tú has puesto, Señor, en su casa, que aplica, Señor, e imprime, Señor, en cada uno de los miembros de esa familia a través de su vida, Señor. Yo te pido, Dios, que abra sus ojos espirituales y le muestres, Señor, quién es ella en ti. Yo te pido, Señor, que le muestres la gran bendición que es ella, Señor, y que pueda valorar, si es la palabra, Señor, o mirar, Señor, contemplar, Señor, la dimensión de amor, de valor que tú tienes por ella, Señor, porque tú la llamas como la niña de tus ojos, Señor, y así le cuidas, así le amas, y así le das y le seguirás dando, Señor. Yo te doy muchas gracias por su vida, por ella y por todos los que están acá, Señor, por cada uno de los que estamos acá, por más chicos o por más grandes que sean, Señor. Somos minúsculos ante tu grandeza, pero somos gigantes, Señor, bajo la óptica, Señor, de tu amor y de tu cuidado. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, primo.